El Evangelio cambia realidades, cambia circunstancias. El Evangelio cambia las vidas para bien y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, nos encontramos nuevamente con ustedes, queridos televidentes, en una emisión más de su programa El Evangelio Cambia. Bueno, agradezco a las personas que nos ven, a las personas que están pendientes de la hora de la programación, a las que nos sintonizan también, están allí aprendiendo algo nuevo, aprendiendo a orar, ¿cierto? Aprendiendo a que el Espíritu Santo fluya en una persona, a que el Espíritu Santo ponga a conversar un corazón con Dios. Eso es orar, ¿cierto? Voy a hablar de un tema muy importante que se llama el clamor, la súplica a Dios. ¿Qué es eso? Pero antes queremos decirle al Espíritu Santo en reverencia: Señor Espíritu Santo, te invitamos en esta hora para que vengas, Dios, como el invitado permanente, especial, el oyente silencioso en este lugar. Señor, visita a cada televidente y enséñale a orar, colócale las palabras en su corazón, palabras agradables, verdaderas, de cordura, de adoración y de alabanza, para que salgan por su boca, Señor, y adoremos al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios que es espíritu, al Dios que es verdad, al Dios que no tuvo principio y no tendrá fin, al Dios que es de sentir, Espíritu Santo, santo y hermoso, 3 veces santo. Padre, porque te manifiestas de 3 maneras, siendo Padre, Hijo y también siendo Espíritu Santo. Señor, te damos el loor, te damos la grandeza, te damos la magnificencia, Señor, y prepáranos, Dios, con una palabra nueva, revelada, Señor del cielo, que llegue allí a los corazones para que se alimenten espiritualmente, Padre, y tengan esa relación contigo. Atamos todo lo opuesto a tu palabra, todo lo que se oponga, la incredulidad, el escepticismo, la duda, Señor, lo quitamos, Padre, de en medio de la audiencia de mi vida, Señor, y declaro libertad en Cristo, declaro una palabra nueva, revelada, Señor, para aplicarla a nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dije que el tema era el clamor a Dios. Encuentro un pasaje en Jeremías capítulo 33, Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas, lo llaman teológicamente uno de los profetas mayores. Inspirado por el Espíritu Santo dice: vino palabra de Jehová, estoy en el versículo 1 del capítulo 33, para los que quieran revisar la cita sagrada, dice a Jeremías profeta la segunda vez. ¿Qué quiere decir? Que ya tal vez Dios le había hablado lo mismo acerca del clamor. ¿Qué es eso? La súplica a Dios, el ruego a Dios, ¿cierto? La insistencia a Dios. Estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: bueno, voy a tratar de hacer la escena, aquí donde Jeremías recibe esta palabra. El pueblo de Judá, sí, con un rey a la cabeza, pueblo de Dios, estaba siendo sitiado, amenazado por los babilonios en su capital central llamada Jerusalén. Allí estaba el gran templo que hizo y construyó el gran sabio Salomón. Estoy hablando de la escena que ocurre cuando, antes de venir los babilonios a derribar la ciudad, derribar al templo y a llevar cautivos a toda la nación de Judá, Dios le da esta palabra
a Jeremías, que estaba preso en el patio del palacio, amarrado allí, con el cepo allí, con cadenas quizá, y a lo mejor. ¿Para qué Dios le daba esta palabra? Para que el pueblo clamara, para que el pueblo aún se arrepintiera, porque llevaban, si yo miro la historia, venían aproximadamente 5 reyes atrás del que estaba en ese entonces, parece que era Ezequías, Sedequías, ahí estoy con ese nombre, que habían hecho lo malo, lo perverso, ya no hacían culto, se habían dedicado a la idolatría, a la injusticia. Dios estaba cansado de hablarle a través de los profetas a los reyes, a los sacerdotes, a los príncipes, a los maestros, a todo el mundo. Todo el mundo estaba pervertido, ¿cierto? Como decía yo por ahí en un comentario de los 10 mandamientos de Dios, si uno se pone a mirar, ciertas religiones no alcanzan a cumplir, o sea, lo han permitido casi todos los 10 mandamientos, porque al iniciar los mandamientos dice que no tengamos dioses ajenos, el segundo dice que no adoremos imágenes. Nosotros nos enseñaron dizque unos mandamientos religiosos, y los de Dios, ¿dónde quedan? Los que le dio Dios a Moisés, ¿dónde quedan? A ese punto llegó la nación de Judá. ¿Por qué Jeremías estaba preso? Esa es la pregunta, en el patio del palacio del rey de Judá, allí en Jerusalén. Porque era el único que les exhortaba diciéndoles la verdad. ¿Qué verdad les decía? Arrepiéntase en reyes, arrepiéntase en príncipes, arrepiéntase en sacerdotes, arrepiéntase en todo el mundo que tiene autoridad, que está puesto en eminencia para dirigir esta nación. ¿Por qué? Porque están sus manos llenas de sangre, porque están creando injusticia, porque ya se olvidaron de Dios, ya tienen esa otra manera de hacer las reuniones. Ya no se habla de la palabra de Dios, ya se habla de tesis por allá, de cosas aparte. Así está el mundo religioso hoy día, como estaba en la época de Jeremías. Dios tiene que sacudirlos. La única manera era llevarlos, imagínense, cautivos otra vez 70 años, después de que Dios los libertó de Egipto, de haber durado esclavos 430 años. Por mano de Moisés los sacó, por mano de Josué les repartió la tierra, y ahora por mano de estos reyes pervertidos, ¿cierto?, tenía que llevarlos 70 años allá. El profeta Jeremías, por decirle de esta manera, literal al rey de Judá, él lo apresó de esa manera. ¿Por qué? Porque el rey de Judá quería era que le dijera cosas bonitas. La gente cree que las profecías son para decir que yo me gano el dinero fácil, que las profecías son para decir que yo tenga casa y carro en el futuro, que yo tenga no sé cuántas propiedades. Muchas veces la profecía es para que usted y yo, Dios que lo ve todo y lo sabe todo, nos diga: mire, arrepiéntase, porque su alma camina para el infierno. No practique la idolatría, porque eso no conduce a Dios. Por ejemplo, no metan como doctrina cosas que no sea la palabra, porque eso no hace tener una relación con Dios. A Dios no le agrada que uno tenga otros dioses ajenos y los adore, les dé libación, les ofrezca sacrificios en medio de inmoralidades. Imagínense, Dios ha tenido que soportar al mundo por muchos años, así como soportó aquí a la nación de Judá. Sigue diciendo el siguiente versículo: era la segunda vez. O sea, me imagino cuántas veces a voz en cuello el profeta Jeremías allí en el patio del palacio, gritándole al rey por ahí cuando lo veía salir al balcón: hermano, arrepiéntase, va a venir una destrucción, se van a llevar esclavos a sus hijos, los van a degollar en presencia suya, le van a sacar los ojos a usted vivo. Eso le estoy hablando, el resto de contexto, lo que ocurrió cuando Jeremías, aquí llega la famosa deportación de los judíos a Babilonia. Eso es la famosa deportación. Creo que fue 14 generaciones antes de Cristo, según Mateo 1:19. Ahí está la historia, léala. Y eso le ocurrió al rey por rebelarse contra Dios, por cambiar las leyes de Dios, por hacer injusticia, por hacer abominación. ¿Qué es hacer abominación? Pues crear otros dioses y sacar el de la Biblia para un lado, sacar el de Moisés para un lado. Estoy hablando del Dios verdadero, el Dios que no habita en templos hechos de manos humanas. Le estoy hablando palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Sigue diciendo el siguiente verso, capítulo 33 de Jeremías: que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová su nombre. Clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo prediqué de este texto, yo dije, tan sencillo la exigencia que estaba haciendo el Señor al pueblo de Judá, al rey, a sus príncipes, a sus hijos, a los sacerdotes y a los falsos profetas. El único que era verdadero y llevaba la voz de Dios se llamaba Jeremías. Era el mal vestido, el que lo menospreciaban de pronto porque se la pasaba llorando todos los días, clamándole y suplicándole a Dios, ¿cierto? Por eso este tema se llama el clamor a Dios. Algunos teólogos dicen que es el profeta llorón, porque en los apartes bíblicos aparece siempre clamando y llorando por el pueblo del Señor, porque él sí veía las cosas que estaban haciendo, y a pesar de que él los exhortaba, no le hacían caso. El rey, en lugar de hacerle caso al profeta, discernir si era la voz de Dios o no, a través de él, lo que hizo fue echarlo preso. Por eso la palabra de Dios vino por segunda vez, o sea, ya le había hablado. Cuando yo prediqué de esto, ¿cierto? Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí como cristiano. ¿Para qué pedía a Dios el clamor? Para perdonarlos, ¿cierto? El clamor a Dios es lo que hace que Dios responda. Ahí lo dice, clama a mí, yo te responderé. Qué cosa tan sencilla. Yo pienso que ni siquiera el mismo Jeremías lo hizo. Mucho menos lo iba a hacer el rey, mucho menos lo iba a hacer el pueblo en completo. No lo hicieron. A veces el clamor es necesario, porque es lo que hace que el clamor de un ser humano hacia Dios es lo que hace que Dios se levante de su trono a ver qué necesita esa persona. Porque es que el clamor va más allá de un llanto, va más allá de una súplica, de un ruego. En otro aparte bíblico, el rey David dice que el clamor de un ser humano hacia Dios es como cuando un ciervo, un cabrito de esos, brama por agua en un desierto. Así lo compara el rey David. Debe ser de esa manera. Cuando un animal está que se muere de la sed, ¿cómo hace? ¿Cómo clama? ¿Cierto? En su naturaleza, en su instinto. Que así debe ser, dice el rey David, el clamor de los seres humanos hacia Dios. Cuando hay que resolver algo, cuando ve uno el mundo envuelto en abominaciones, en pecados, en homosexualismo, en lesbianismo, en zoofilia, en parafilia, en todo ese tipo de cosas demoníacas con los cuales el mundo hoy se quiere mover. ¿Cierto que sí? El clamor a Dios hace que Dios nos enseñe cosas grandes. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Así es que llegan las revelaciones a una persona. Así es que llegan las cosas grandes. Yo he visto predicadores que Dios los ha levantado de la nada, ¿cierto? ¿Cómo es que prosperan tanto? ¿Cómo es que la gente los siguen a Cristo a través de ellos? Viendo yo un programa por allá en una línea, en una canal que es como de África. Es tremendo lo que un pastor morenito hace. Le llegan las peores cosas a él, lo que ya no tiene remedio. Le llega gente que anda por las carreteras sin ninguna esperanza, gente embrujada que ya no tiene salida. Sin embargo, él invoca el poder de Cristo y la gente es libertada. El clamor a Dios es el que hace que Dios nos enseñe cosas que nosotros no conocemos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la súplica, es el ruego a Dios lo que hace mover el corazón de Dios. Querido televidente, le voy a dar la transición del mensaje. Si usted quiere aprender a clamar, usted lo puede hacer. Hay gente que ora en su corazón en silencio, cierra sus ojos y pone a su corazón a hablar con Dios, porque su familiar tiene cáncer, porque su familiar tiene una enfermedad terminal, porque su hijo se ha ido de casa y ha desaparecido, porque su familia se una, porque su hijo se restaure de las drogas, del pandillismo, del satanismo, porque su familia se una nuevamente, por su esposa, su esposo regrese a la casa. La fórmula está dada. Clame a Dios, que Él te responderá. Ahí está la palabra. Yo puedo interceder por usted en una oración, pero realmente el que sabe qué necesita es Dios mismo y usted.
El asunto es entre Dios y usted, querido televidente. Clamar es suplicar, llorar, las lágrimas. Ponga cuidado a esto, querido televidente, y cierro con eso. Las lágrimas son clamores, es clamor también, es súplica, es oración de un ser humano a Dios cuando no hay palabras para decirla por la boca. Así de sencillo es comprender las cosas. Por eso Dios ve el corazón contrito, humillado. Son los sacrificios que Dios no va a despreciar. Nos enseña tantas cosas, el clamor a Dios, una respuesta, cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Nos vemos en una próxima oportunidad. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.